Introducción al campo jurídico, delitos contra la integridad sexual. 1. Las dificultades para esclarecer estos delitos. Buenos días, alumnos y alumnas. En la clase de hoy nos vamos a abocar a estudiar uno de los delitos específicos que contempla el Código Penal, que son los delitos contra la integridad sexual, que están previstos en el título 3 del Código Penal y que abarca una serie de figuras típicas que vamos a explicar en el transcurso de la clase, como son el abuso sexual, el estupro, la corrupción de menores, entre otros. Antes de comenzar a describir estas figuras delictivas, quisiera detenerme brevemente en explicar lo dificultoso y lo complejo que es esclarecer este tipo de conductas delictivas. Fíjense ustedes, nosotros hemos hecho hace ya varios años un material de cátedra que se llama precisamente Los delitos contra la integridad sexual y que integra la bibliografía del programa. Y en la misma, al principio, describíamos o reflejábamos una serie de estadísticas sobre esta tragedia. Y como hacía ya varios años, en estos días he ingresado yo a la página web del Ministerio de Justicia de la Nación para actualizar esas estadísticas, para ver si se han mantenido. Y no solamente se han mantenido, sino que yo diría que se han agravado, porque fíjense ustedes, en el caso específico del abuso sexual infantil, en esta página, de acuerdo a esta página web que aquí les dejo para quien quiera interiorizarse o desarrollar este tema, en el caso del abuso sexual infantil, que en esta página comprende no solamente el caso del adulto que utiliza al niño para estimularse, sino también el caso del adulto que intenta o pretende estimular al niño, y también para el caso de la persona que utiliza al niño como un objeto para estimular a terceros, para estimular a otros. O sea, comprende esas conductas aberrantes. Estos casos, el 80% ocurre en el hogar del menor o en el hogar de un familiar cercano. Es decir, si nos preguntamos en qué lugar, dónde ocurren estos hechos, bueno, el 80% es en el hogar o en el hogar de un familiar cercano. En cuanto a quiénes son los abusadores, de acuerdo a lo que describía esta página, cuyas cifras son del año 2016, el 75% es el agresor, es un familiar. Dentro de ese 75%, el 40%, el abusador, es el padre biológico. El 44%, el abusador, es otro familiar. Y el 16% es el progenitor afín, nombre que hoy le damos a lo que alguna vez se llamó el padrastro, que palabra que todavía se sigue utilizando, pero no debe ser así. En el nuevo Código Civil y Comercial no existe la palabra padrastro, existe la palabra progenitor afín. La magnitud de esta cifra hace que solamente el 10%
de los casos se denuncien, y de ese 10%, solo el 1,5% puede llegar a esclarecerse. Esto nos da un panorama de la gravedad y de la magnitud que tiene este problema, y que podríamos decir que todo este contexto nos habla de lo dificultoso, de lo complejo que es investigar y esclarecer este tipo de delitos. Yo creo que podríamos agrupar en tres problemas distintos los escollos que tiene la investigación de estas figuras delictivas. El primero de ellos lo podemos denominar la intimidad de la trama. ¿Por qué? Porque, como yo decía, la mayoría de las relaciones entre víctima y victimario es una relación, un vínculo de tipo familiar. Y eso significa que el niño abusado no puede explicarse qué es lo que le ha ocurrido, es carente de palabras para explicar, sabe que hay algo que le está haciendo mal, siente que le están haciendo algo malo, lo sufre, pero no lo puede poner en palabras, no llega a comprender todo lo que ha pasado, y es así que hubo que esperar hasta el año 2015, hasta el año 2015, para que se sancionara una ley modificando la prescripción de este delito, de la persecución del delito. Ustedes saben que el Código Penal argentino, como todos los códigos penales, tienen un plazo de prescripción. Cometido un delito, si el Estado no lo persigue durante tantos años, esa figura prescribe. Y así ocurría incluso con estos delitos, pero hubo que esperar hasta el año 2015 para advertir que el niño abusado tiene un efecto de negación acerca de lo que le ha ocurrido, una mezcla de culpa, una mezcla de vergüenza, una mezcla de angustia, que hace que lo reserve, que lo esconda, que lo guarde, y por lo tanto es probable que empiece a aparecer a lo largo de su vida como un síntoma. Entonces hubo que esperar hasta el año 2015 para que se sancione una ley que estrictamente dice así: en los delitos previstos por los artículos 119, 120, como por ejemplo los abusos sexuales, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, viendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia. ¿Qué nos está diciendo esta ley? Que, reitero, hubo que esperar hasta 2015 para darse cuenta. Primero, que hasta que el menor no cumpla la mayoría de edad de 18 años, se suspende la prescripción. Pero aún así, cumplido los 18 años, que puede ocurrir que todavía, aún cuando ya ha alcanzado ese grado de madurez, el abuso sufrido en su niñez no pueda todavía ser explicado, se suspende hasta que esa persona, que ya no es un menor, sino que ya es mayor de edad, empieza a correr una vez que esa persona hace la denuncia. No importa si después de los 18 años es a los 22, a los 30 y a la edad que sea. Ha habido muchos casos de personas que recién, pasado mucho tiempo luego de llegar a la adultez, ha podido explicarse la tragedia que le ocurrió siendo niña. Entonces, la primer escollo para resolver este tema, y por eso justamente esta ley suspende todo tipo de prescripción, el primer escollo es que estas figuras delictivas se dan en un ámbito de intimidad, muchas de las veces dentro del propio hogar familiar, y el abusador es un familiar.
por lo tanto hay una enorme dificultad allí para esclarecer estos delitos. El segundo escollo o el segundo problema lo podemos denominar la falta de respuesta adecuada del servicio judicial. Si bien esto ha cambiado en estos últimos años, lo cierto es que el Poder Judicial no puede encarar este delito como un delito más. Es un delito extremadamente complejo, entre otras cosas, porque como ha explicado Eva Giberti, la niña abusada, o el niño, pero por ejemplo, la niña abusada, produce en su personalidad una escisión. Es decir, la niña durante la noche ha sido abusada por un familiar. Y pone este ejemplo Eva Giberti. Cuando a la mañana se levanta para ir a la escuela y se mira al espejo para peinarse, esa niña abusada es otra, es una niña distinta a la niña que fue abusada. Necesita esconderla, necesita ocultarla y necesita que la niña abusada no surja, no emerja para desarrollar su vida normal. Entonces obviamente, va a ir apareciendo el abuso como síntoma, pero esa niña necesita seguir con su vida, va a la escuela teniendo esa, habiendo sido abusada. Entonces, no puede el Poder Judicial pensar que se va a encontrar con una persona que pueda describir, que pueda identificar, que pueda hacer un relato, que pueda narrar, y se necesita un abordaje interdisciplinario, un abordaje sumamente difícil, para no traumatizar, para no volver a cargar sobre esa niña un problema tan grave. Y el tercer escollo, que también se presenta en este tipo de delitos, pero que con los años, aunque no del todo se ha ido superando, es el que podemos denominar los prejuicios o los estereotipos de género. Cuando ustedes saben que el 90% de los abusadores son varones. Quiere decir que en una cifra enorme, el sujeto pasivo del delito son mujeres. También hay hombres abusados, pero en su gran mayoría, según estas estadísticas, el 90%, el 87%, el 88% son mujeres. Hasta no hace mucho, esto por suerte ha estado cambiando, existían distintos prejuicios. La mujer abusada algo tuvo que ver, alguna cosa hizo. Es decir, el prejuicio de pensar que la mujer no fue totalmente ajena, o porque se vestía de determinada manera, lo podría haber evitado, hizo todo lo posible para evitarlo. Preguntas tan nefastas y aberrantes como estas todavía siguen existiendo en alguna mirada machista y patriarcal, que aún existen focos en el Poder Judicial. No hace mucho hubo un caso de un juez que en un abuso en manada de alguna manera justificó el accionar de los varones en una necesidad de desahogo, en una necesidad de desahogarse, cuando la víctima sufrió enormes daños psicológicos al punto que tuvo que irse a vivir a otra ciudad y le costó muchísimo rehacer su vida. Y sin embargo todavía hay personas que tienen esta mirada misógina, esta mirada con estereotipos y prejuicios de género. Entonces, las dificultades para el esclarecimiento de estos delitos, podríamos decir
que son tres. Primero, la intimidad de la trama, porque ocurre en el hogar familiar o la relación entre víctima y victimario familiar. Segundo, una falta de respuesta adecuada por parte del Poder Judicial, que tiene que comprender que tiene frente a sí un delito complejísimo y no puede utilizar las mismas herramientas, los mismos procedimientos que para el esclarecimiento de otros delitos. Y en tercer lugar, porque todavía en Argentina sobreviven los estereotipos y los prejuicios de género que hacen de alguna manera poner en la víctima algunas conductas que ni siquiera habría que pensarlas, ni siquiera habría que mencionarlas. Ahora continuamos. 2. ¿En qué consiste el delito de abuso sexual? ¿Cuáles son sus clases? Continuamos en este segundo bloque. Recordarán ustedes que estamos hablando de un delito específico, que son los delitos contra la integridad sexual, que es un título genérico que nos obliga a responder qué entendemos por integridad sexual. Cuando el código nos habla de integridad sexual, nos está hablando de libertad sexual, nos está hablando de autodeterminación de la vida sexual. Por lo tanto, lo que aquí importa es que la decisión de tener cualquier tipo de relación sexual necesita el consentimiento. Lo que se pena es la falta de libertad de elegir. La libertad sexual es lo que está comprometido en este tipo de delitos. Los delitos contra la integridad sexual son aquellos que tienen en mira que la víctima de ese delito no ha podido autodeterminarse y no ha podido actuar con libertad de decisión. Pero también en el caso de los menores de edad, lo que se protege ya no es solamente la libertad de decisión, que un menor nunca la tiene, porque no tiene grado de madurez suficiente para comprender ese acto, sino también ahí lo que se protege es el desarrollo de la personalidad, el proceso de una formación natural, progresiva, libre, sin interferencias de la vida sexual de una persona. Me estoy refiriendo a uno de los delitos que ahora vamos a ver, que es el delito de corrupción de menores. Ahí ya no es solamente lo que se pone en juego, si hubo o no libertad de decidir, sino en ese caso también lo que se afecta y gravemente es el desarrollo de una sexualidad en condiciones normales, en condiciones progresivas. Dentro de estos delitos contra la integridad sexual, una de las figuras más importantes, e incluso es la primera con la que comienza el código, es el abuso sexual, que a su vez se subdivide en tres clases: el abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante y la violación, que tenemos que distinguir a los tres. Ahora, los tres, más allá de la subclase que sean, los tres conforman la figura del abuso sexual. ¿Qué significa el abuso sexual? Bueno, es un acto sexual, corporal o incluso acercamiento, que puede ser tanto físico o virtual, en virtud de una ley de no hace mucho tiempo que contempla el abuso sexual de manera virtual con el delito de grooming. Pero el abuso sexual es un acto sexual corporal sin consentimiento, es decir, que no ha podido ser consentido por la víctima. Una de las primeras dificultades que tiene la definición del delito de abuso sexual es qué entendemos por acto sexual. Y el Código Penal no lo define,
la doctrina tiene incluso muchas dificultades para definirlo, porque el acto sexual es una frase con una connotación evidentemente cultural, no solamente porque va cambiando de acuerdo a las épocas, lo que se consideraba como una ofensa al pudor y al recato no es lo mismo hace 100 años que hoy en día, pero sino que esos cambios culturales también van a ser distintos, depende de el contexto cultural y geográfico donde está. Fíjense, para que se den cuenta lo difícil que es eh, connotar la palabra sexualidad. Yo recuerdo que hace unos años se dio en el estado de Maine, en los Estados Unidos, un caso que se llamó el caso Kadar, que era un inmigrante afgano que en una fiesta una vecina vio a este inmigrante de Afganistán dándole un beso en el pene a su bebé de 8 meses, y la vecina le hizo una denuncia, y sin embargo el tribunal logró esclarecer, a la luz de lo comentado por el resto de los inmigrantes afganos, que es parte de una tradición cultural besar el pene del bebé como una muestra de afecto. Lo que para nosotros es una vejación, para otras culturas puede no llegar a serlo. Entonces, si es complejo definirlo, lo que generalmente se suele acordar es que la característica sexual, la característica de darle una impronta de sentimiento sexual, de excitación sexual a ese acto, por eso se llama acto sexual, está en el sentimiento del abusador. Lo sexual es lo que el abusador siente. Durante mucho tiempo, esta tesis, que se suele llamar la tesis subjetiva, porque lo sexual está en el sujeto agresor, fue defendida por muchos autores del derecho penal, pero en el año 2013 ocurrió un caso que se llama el caso Casco, en el cual una persona tocó las partes íntimas de una mujer adelante de otras personas para hacerla pasar vergüenza, para humillarla. Entonces los abogados de Casco, cuando fue imputado del delito de abuso sexual, se basaron en esa tesis subjetiva, esgrimiendo que en realidad no lo hizo para excitarse, no hubo un sentimiento sexual. Está mal lo que hizo, lo hizo por otra razón, que es para que pase vergüenza. Pero sin embargo, el tribunal no le dio la razón y dijo, en este caso Casco, que lo que se considera de contenido sexual no está solamente en la mirada del que abusa, sino también en la percepción del abusado. Ese tocamiento para el abusado es un tocamiento en su zona íntima, es un tocamiento en una zona que es parte de su intimidad, es parte de su zona de reserva, que no la quiere mostrar, que no la quiere manifestar, y por lo tanto se ofendió el pudor de esa persona lo consideró como un acto obsceno y se lo condenó por abuso sexual. Entonces, reitero, el acto sexual es muy difícil de definir, en primer lugar, porque va a depender de una connotación de tipo cultural, y en segundo lugar, porque no solamente tenemos que considerar que lo sexual de esa actitud está en la mirada del agresor, sino también en la percepción que la víctima tiene. Bueno, lo cierto es que el abuso sexual consiste en un acto sexual no consentido. No consentido significa que la víctima no ha tenido la capacidad, no ha tenido la decisión de consentir ese acto que se ha hecho sobre su cuerpo.
Y el código nos enumera esas situaciones en la cual no ha existido consentimiento en ninguno de estos tres clases de abuso sexual, sea el abuso sexual simple, sea el abuso sexual gravemente ultrajado e incluso la violación. ¿Cuáles son los casos que el código considera que no tuvo consentimiento? Primero, cuando la víctima fuese menor de 13 años. Cuando se trata de un niño menor de 13 años, la ley considera que nunca hubo consentimiento. Cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio, es decir, violencia porque se emplea la fuerza, pero también la amenaza porque en el delito de amenaza hay una actitud de utilizar la fuerza a futuro si la víctima no cede con la pretensión del abusador. Cuando hay una relación de dependencia, de autoridad o de poder, es decir, en estos casos tampoco hay una posibilidad de decidir libremente por parte de la víctima, porque en definitiva siempre va a ser una amenaza velada por esa relación de poder. O también cuando, aprovechándose que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente. Estamos hablando de una víctima o que está desmayada, o una víctima que está en estado de embriaguez o haber consumido estupefaciente, y el victimario, aprovechando esa situación en que no tiene libertad para adoptar una decisión, es abusada. Entonces, el abuso sexual siempre implica una falta de consentimiento, una falta de libertad de decisión por parte de la víctima. Ahora, como dijimos, en el abuso sexual, el código nos va a dar tres figuras distintas que va a depender de la gravedad de esa conducta. O sea, de acuerdo a la gravedad del hecho, va a encuadrar la conducta en el abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante o la violación. El abuso sexual simple, que tiene una pena de 6 meses a 4 años, es el menos grave, lo que no significa que sea humillante para la víctima. Es menos grave para el código, pero para la víctima sigue siendo una situación penosa. Y el ejemplo que se suele poner es el de el tocamiento hecho con rapidez, como quien, aprovechando el hacinamiento de un colectivo, le toca los senos o los glúteos a una mujer. Ese es el abuso sexual simple. Hay un acto sexual corporal, hay un tocamiento, pero se caracteriza por la fugacidad de ese hecho, ¿no es cierto? E incluso también la jurisprudencia ha considerado como un abuso sexual el darle un beso a otra persona de prepo sin que esa persona ni siquiera haya tenido posibilidad de dar su consentimiento. Conducta que hasta no hace mucho estaba absolutamente naturalizada en las telenovelas, ¿no? El galán que le robaba un beso a la mujer sin que ésta ni siquiera tuviera oportunidad de saber qué es lo que estaba pasando. Estaba visto como una actitud de hombre, ¿no? Como una actitud de galán seductor. Bueno, eso es un abuso sexual, porque la persona no dio un consentimiento y hubo un acto corporal. El segundo es el abuso sexual gravemente ultrajante, y estamos por un hecho de característica sexual, o bien porque significa un grave ultraje para la víctima, o bien porque aun cuando no siendo tan grave, es un hecho que va perdurando en el tiempo, va ocurriendo durante meses o incluso durante años. O sea, el tocamiento que se va haciendo de continuo durante mucho tiempo, se naturaliza. Eso, el abuso gravemente ultrajante, son esas conductas
siempre y cuando no haya habido penetración, porque de allí que cuando hay penetración ya pasa a integrar la tercera figura, que es la violación. De manera que el abuso sexual gravemente ultrajante son actos sexuales corporales que no contienen una penetración y que la jurisprudencia ha dado algunos ejemplos, como el caso Aquiro del año 92, que es eyacular, cuando un varón eyacula sobre una mujer, cuando otros casos jurisprudenciales ha considerado abuso sexual gravemente ultrajante cuando se frota el miembro, el pene en una parte de la mujer. Bueno, fíjense ustedes, en ninguno de estos casos hubo penetración, pero sin embargo se considera un abuso sexual gravemente ultrajante y la pena no es menor, 4 a 10 años de prisión. O sea, estamos hablando de un delito no escarcelable. Y finalmente, la tercera figura del abuso sexual es la violación, que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión. Y en el caso de la violación es cuando hubo penetración. Durante mucho tiempo, la jurisprudencia consideraba que esa penetración tenía que ser una penetración fálica, una penetración peneana, hasta que ocurrieron algunos casos gravísimos donde giró la jurisprudencia y se advirtió que para la víctima, por eso son casos que se vieron con una perspectiva de género, para la víctima, la penetración, sea o no sea con el pene, es una violación. Es decir, no solamente es como era la violación tradicional, que era la penetración de pene en la vagina, sino también la penetración con el pene vía oral, lo que en el derecho penal se llama felatio in ore, es también violación. De manera que a partir del año 2018 se aclararon en una ley específica cuándo un abuso sexual es violación. Y podríamos, para resumirlo, para esto, decir así: es cuando hay acceso carnal, tanto en el ano, en la vagina o en la boca. Pero también cuando hay acceso con una parte del cuerpo que no es el pene, como por ejemplo pueden ser los dedos, o cuando se accede con un objeto tanto en el ano o en la vagina. Es decir, en estas situaciones, en estos casos de acceso, de penetración, estamos ante el caso de una violación y la pena es de 8 a 20 años de prisión. Entonces, resumiendo este segmento, el abuso sexual es siempre un acto sexual sin consentimiento de la víctima. El código nos establece las distintas situaciones que pueden implicar esta falta de libertad de decisión, esta falta de consentimiento, y de acuerdo a cómo va siendo cada vez más grave esa situación, podemos estar en presencia de un abuso sexual simple, un abuso sexual agravado, y cuando implica penetración, ya estamos ante el caso de delito de violación. Ahora volvemos. Tres, otros delitos contra la integridad sexual. Bueno, continuamos entonces con otros delitos que el Código Penal contempla bajo la figura genérica de delitos contra la integridad sexual. Vamos a comentar algunos de ellos, como por ejemplo el estupro. El delito de estupro es definido por el artículo 120 del Código Penal como
del modo siguiente. Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizare alguna de las acciones previstas en el segundo párrafo del artículo 119, es decir, el abuso sexual gravemente ultrajante, o en el tercer párrafo, es decir, la penetración, en una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado. El estupro, entonces, es un delito que se vincula con la seducción que utiliza una persona aprovechando la notable diferencia de edad, aprovechándose de la inexperiencia, la inmadurez sexual de la víctima. Es decir, cuando la víctima es menor de 16 años, y por supuesto, tiene que también ser mayor de 13, porque si es menor de 13 años, siempre va a caer dentro de la figura del abuso sexual. Menor de 13 años no hay manera que pueda sustraerse del delito de abuso sexual. En esa franja, entre los 13 y los 16 años, entonces, cuando se produce un acto sexual gravemente ultrajante, como los ejemplos que dimos, o hay penetración, y hay una significativa diferencia de edad entre víctima y victimario, se cae entre delito de estupro. Reitero que esa diferencia de edad es lo determinante de este delito. A ver si nos corremos un poco. Esa diferencia de edad es lo determinante, por ende el delito no se aplica a los adolescentes, porque ahí ya no hay una diferencia significativa de edad. Otro delito que también contempla el código es el delito de corrupción de menores, menores siempre de 18 años. Y dice así: el que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años. Y después están los agravantes de este delito, por ejemplo, cuando hay engaño, cuando fue hecho por un ascendiente, etc. Ahí las penas se agravan de 10 a 15 años. Es bastante complejo definir la corrupción. Estamos hablando siempre de menores de 18 años, y la corrupción de menores generalmente es un delito que va en concurso, así se llama en el derecho penal, que va asociado al abuso sexual. Por eso generalmente escuchamos sentencias de violación y corrupción de menores. ¿Por qué? Porque en la corrupción de menores lo determinante es que no solamente el código está pensando en simplemente un delito de violación, sino que hubo una interferencia ilegal, una interferencia en la madurez, en el desarrollo, en el desarrollo progresivo y que tiene que tener el menor de 18 en su sexualidad. O sea, cuando este acto sexual ha causado un perjuicio en el desarrollo normal y natural de la sexualidad de un menor de edad. Es decir, que es lo que se castiga es el daño producido en la progresividad
de la sexualidad de un menor de 18 años. Y es importante tener en cuenta que la jurisprudencia ha considerado corrupción de menores, aunque no se pruebe que el menor ha sido que ha sido corrompido, sino que basta con la mera actitud corruptora, como por ejemplo, hay casos de jurisprudencia en que un maestro de música se masturbaba adelante de los niños y el código y la jurisprudencia lo considera corrupción de menores sin indagar el daño que se produjo en la víctima. Porque los abogados defensores del corruptor entendían que eran tan pequeños que no alcanzaban a entender el significado de ese acto aberrante. Y sin embargo, los jueces dijeron, la actitud de corrupción es lo que importa acá, la intención de corromper. Otro delito que también podemos ver es el delito de pornografía. Este delito que está previsto en el artículo 128, lo que pena es la producción, la financiación, la publicación de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas o bien en que esté exhibiendo sus partes genitales. Es decir, quien utiliza a menores de edad para este tipo de exhibiciones, digamos, y distribuye, almacena, por ejemplo, fotografía o dibujos o representaciones de menores de 18 años, exhibiendo, que se vean sus partes genitales o en actos sexuales explícitos, significa el delito de pornografía. También acá es fundamental ver cuál ha sido la finalidad del autor, porque no siempre la aparición en una película de un menor desnudo significa delito de pornografía, porque no ha tenido una finalidad artística. Recuerdo yo, hace muchos años, se prohibió en Argentina, y estuvo censurada durante muchísimos años, una película en la que actuaba Graciela Borges que se llamaba Kindergarten. En esta película Graciela Borges se bañaba con unos niños, en una escena ya estaba en una bañera con unos niños desnudos, y tuvo que soportar un proceso penal insólito bajo la figura de pornografía, cuando en realidad no tenía nada que ver con lo que el Código Penal prevé para estos casos. Otro delito son las exhibiciones obscenas, es decir, cuando se realizan exhibiciones para ser vistas involuntariamente por terceros. O sea, lo obsceno es aquello que es ofensivo al pudor, y es una conducta que también va a depender de los contextos sociales, o sea, va a depender de las épocas, va a depender, porque ¿qué significa obsceno? Hoy en día consideramos obsceno, por ejemplo, exhibir un miembro genital ante la involuntaria mirada de los demás, que son absolutamente pasivos frente a una conducta que le ofende el pudor. Ahora, en otras épocas, cuando, por ejemplo, una mujer hacía toples en la playa, era denunciada insólitamente, porque ocurrió creo que en una playa de Necochea o Villa Gesell hace 2 años, era denunciada por exhibiciones obscenas por hacer toples, donde no había ninguna intención por parte de estas jóvenes de contenido de tipo sexual, sino simplemente hicieron lo que se hace en muchas playas del mundo, que es bañarse en toples, nada más que eso. Bueno,
Con estas figuras delictivas que acabamos de ver, más otras que también pueden ver en la ficha de cátedra, damos por concluida la clase de hoy y será hasta la próxima clase.